Hola, mi nombre es Ángela Janet Santamaría Díaz y en conjunto con la doctora Erika Cruz Coria realizamos esta ponencia que queremos compartirle los principales resultados de la investigación titulada Precarización laboral de las mujeres en el sector turístico. Este estudio busca el analizar cómo los factores como lo son la estacionalidad, la segregación ocupacional, y las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar contribuyen a reproducir las desigualdades estructurales dentro del turismo, porque aunque el turismo suele presentarse como un motor de desarrollo económico y de generación de empleo, cuando se observa desde una mirada más crítica y aún más desde un enfoque feminista o de género, nos damos cuenta que la realidad es mucho más compleja de como lo pintan. El turismo en México representa uno de los pilares en la economía nacional. Tan solo en el 2023, el sector aportó el 8.6% del Producto Interno Bruto y generó 2.8 millones de empleos directos, esto según datos del INEGI en el 2024. Sin embargo, tras estas cifras, que se podrían decir alentadoras, nos damos cuenta que la realidad que esconde es otra. La informalidad, los bajos salarios y las condiciones laborales es esta cara invisible que se encuentra detrás de todo esto bueno que tiene el turismo. Y si bien la situación afecta a gran parte de la fuerza laboral del turismo, impacta aún más a las mujeres que se encuentran laborando en este sector, las cuales representan más de la mitad de las personas empleadas en el mismo, con datos de la Organización Mundial del Turismo en el 2019. Las mujeres ocupan los puestos más inestables, los menos reconocidos y los peor remunerados. Además, se enfrentan el reto cotidiano que es sostener la vida familiar y comunitaria, lo cual profundiza aún más la sobrecarga de trabajo. Para comprender esta realidad a partir del concepto de la precarización laboral, lo cual lo planteamos desde Ortega, que se encuentra citando a Massey en 2014, nos plantean ambos que se trata de un proceso más complejo, el cual tiene tres dimensiones: la intensificación del trabajo, la desprotección contractual y el deterioro de los derechos sociales. Desde una mirada de género, estas dimensiones adquieren una profundidad aún distinta. Las mujeres no solo se enfrentan a contratos inestables o bajos salarios, también tienen que lidiar con una segregación ocupacional que las relega de ciertos tipos de empleo, los cuales principalmente tienen que ver con con la división sexual de trabajo o aquellos empleos que se consideran femeninos, que están vinculados con el cuidado y la limpieza. Esto las tiene en un techo de cristal, lo cual les limita las posibilidades de ascenso. Autores como Baum 2015, Gallagher y Anderson en el 2001 nos explican cómo el turismo produce una gran diversidad de trabajos, desde empleo altamente calificados hasta ocupaciones temporales e informales. En contraste con la evidencia que nos muestran estos autores, el sector fomenta una gran desigualdad al concentrar a las mujeres en los eslabones más frágiles de la cadena laboral. Por si fuera poco, estudios recientes como los de las autoras Cruz y Lario en el 2024, así como Huerta Vargas en el 2023,
destacan la importancia de analizar la conciliación laboral y familiar como parte del fenómeno de la precarización, ya que no solo se trata de un problema económico, sino que es una tensión entre el empleo y el trabajo doméstico no remunerado, en el cual las mujeres siguen asumiendo casi en solitario toda esta carga. La investigación se basó en una revisión documental, lo cual se integra en tres tipos de fuentes: las estadísticas oficiales, que pueden, como son INEGI, también informes internacionales como la Organización Mundial del Turismo o la OCDE, así también la literatura académica especializada, que se especializa en género, empleo o turismo. Todo esto se realizó con un enfoque cualitativo e interpretativo, y el objetivo fue identificar las principales condiciones que configuran la precarización laboral de las mujeres, y se estructuró en tres ejes: lo que es la estacionalidad, la segregación ocupacional y la conciliación laboral familiar. Eh, Dentro del primer resultado o eslabón, se- que es la estacionalidad del empleo turístico, nos encontramos que el turismo depende de las temporadas altas, de los flujos de los visitantes y de los ciclos económicos, lo cual genera una constante inestabilidad laboral, contratos temporales, periodos en los cuales se encuentran sin trabajo y en muchos casos la necesidad de complementar los ingresos con actividades informales, como la venta de alimentos, de artesanías o de servicios domésticos. En Mazatlán podemos poner, por ejemplo, muchas de las trabajadoras combinan sus empleos en los hoteles alta, durante la temporada baja, con trabajos eventuales en las comunidades o en casas particulares. Esto también les atrae lo que se perpetúa: la doble precariedad. El empleo formal es inestable y la informalidad las tienen sin derechos. Eh, Tenemos en segundo lugar, la segregación ocupacional, donde se observa una fuerte concentración de mujeres en tareas vinculadas al cuidado, la atención y la limpieza. Estos trabajos que son como camaristas, cocineras, meseras, lavanderías, todos estos trabajos se encuentran muy ligados a lo que es la división sexual del trabajo. Asimismo, se observa una fuerte concentración, eh, perdón, asimismo son trabajos que requieren unas jornadas largas, un gran esfuerzo físico y emocional, pero que siguen siendo invisibilizados y mal pagados. Eh, Podemos observar también que la división sexual del trabajo no solo reproduce la desigualdad salarial, sino que se asocia al trabajo femenino con la servidumbre y la docilidad, lo cual refuerza los imaginarios patriarcales que se encuentran en el turismo. Y el tercero, que es la conciliación laboral familiar. Las mujeres trabajadoras del turismo enfrentan dobles e incluso triples jornadas laborales. Después de sus largas eh, horas trabajando en los hoteles, restaurantes o servicios turísticos, tienen que regresar a casa para encargarse del cuidado de sus hijos, de sus personas mayores, incluso de sus esposos, además de estar encargadas del trabajo doméstico. En muchos casos no cuentan con las redes de apoyo, ni las políticas laborales son flexibles, lo cual da como resultado un agotamiento y un estrés, a la vez que se conjuga con un deterioro en su bienestar físico y emocional.
En conjunto, podemos darnos cuenta que estos hallazgos demuestran que la precarización no es un fenómeno ocasional ni individual, es un fenómeno estructural que está sostenido por las dinámicas productivas y reproductivas del mismo sector turístico. La investigación realizada nos puede confirmar que la precarización laboral de las mujeres en el turismo, como bien se dijo, es un problema estructural y se manifiesta en contratos parciales, bajos salarios, falta de seguridad social y escasas oportunidades de promoción o ascenso. Estas condiciones causan una vulnerabilidad que no solo se da en la estabilidad económica, sino también en la salud de las mujeres, en su tiempo personal y en sus vínculos familiares. Por eso, hablar de precarización no es solo hablar del empleo, es hablar de una violencia estructural, de una desigualdad que se encuentra profundamente arraigada en la organización social y económica del turismo. Para que se pueda avanzar hacia un turismo sostenible, equitativo, se necesita reconocer el papel central de las mujeres y con ello se necesita garantizar las condiciones laborales dignas para promover estrategias reales de conciliación, lo cual implica políticas públicas que redistribuyan las responsabilidades de cuidado y programas con perspectiva de género y transformación que nos ayuden a romper con los estereotipos de género que se encuentran arraigados dentro de esta industria. Muchas gracias por su atención.